es el Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, es un partido de Frente Amplio que yo ya me integro hace muchísimos años. Junto con este libro, más o menos, yo terminé este libro y a pocos meses me separé igual de esa organización, que yo respeto mucho, ¿no? Pero en realidad estaba en ese marco y era un activista sindical, en fin, de mucha actividad, ¿no? Yo trabajaba en el CASMO, en el sindicato médico. Yo entré muy jovencito, la huelga general la hice ahí, en el año 73, y fui requerido en junio del 75. O menor intensidad que se venía. Había gente que pensaba que iba a ser una movida de sustituir al presidente en aquel momento, Bordaberry. Digo nosotros porque éramos unos cuantos que pensábamos que eso no iba a ser así. Pero bueno, un golpe de Estado es un golpe de Estado, pueden pasar muchas cosas. Y pasó algo que ahí sí no creo que sea exactamente lo más esperado, que el mismo presidente haga un golpe de Estado y clausure las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? Pero bueno, eso se dio y ahí hubo una serie también de cosas que se estaban analizando en ese momento. Bueno, es muy difícil cuando estás en el ojo del huracán ver las dimensiones del huracán. Estábamos ahí en el medio. Entonces había gente que decía que eso era un momento, un golpe que iba a durar un día, 2 días, incluso llamaban a la huelga por 24 horas o por 48 horas, pero no mucho más. Ya estaba definido que si había golpe era huelga general. Chao. Bueno, ahí fue toda una discusión. Duró muy poco porque enseguida todo el mundo se dio cuenta que ese golpe vino para quedarse y se hizo una huelga general por 15 días, ¿no? Así que ahí las sensaciones y los pensamientos y las ideas y las percepciones fueron variando con las horas, ¿no? Nosotros, por lo menos ahí, yo ocupé con los trabajadores del CASMU de 8 de octubre y Abreu, y ahí ya sabíamos todos que nos íbamos a quedar. Ya fue una ocupación ya para instalarse 15 días como ocurrió, ¿no? Y además, por ser un centro asistencial, también teníamos que tener las precauciones de que fuera un lugar de atención a gente que pudiera caer herida en cosas que se sabía que iban a suceder, que por suerte no sucedieron en las dimensiones que podían haber sido, claro. Aunque en la huelga muere algún trabajador, muere algún estudiante, y hubo heridos. No sé si más claro o más oscuro, qué es lo que está pasando. Sí, que es claro. Pero te diría varias cosas. La primera, la sensación de vacío total. La ciudad acá me quedó pelada. Nadie andaba. Lo segundo, las radios, que transmitían solamente marchas militares. Y lo tercero, el enorme trabajo de hormiga subterráneo de construir la huelga, de armar la huelga, de fortalecer la huelga, ¿no? De hablar con fábricas vecinas. Nosotros teníamos fábricas muy importantes en toda esa zona de la Unión, hasta FUNSA. Bueno, FUNSA fue un elemento relevante para nosotros, ¿no? Porque era una fábrica muy fuerte, con gente, y ahí es donde aparecen los conocimientos estos, ¿no? Íbamos mucho a FUNSA a coordinar cosas, pero además era un centro muy importante de la salud, porque estaba INPASA atrás, porque estaba la salud pública, el Pereira Rosell, el italiano. En fin, había muchas cosas en las proximidades, digamos, ¿no? Y bueno, y esa cosa de escucharnos mucho, ahí se produjo un elemento muy importante que fue el sentimiento de unidad y de confraternidad inmediatamente, al margen de las diferencias que teníamos y que tuvimos durante todos estos años entre unos y otros. Hubo un compañerismo muy fuerte, ¿no? Al punto de que cuando se forma el comando que va a conducir la huelga general en la CNT, ese comando estaba prácticamente exclusivamente formado por una corriente mayoritaria dentro de la CNT, que era la gente del Partido Comunista esencialmente. Todos los demás quedamos un poco afuera, pero de todas maneras inmediatamente todos decidimos hacer lo que ese comando decidiera, al punto que el coronel Volentini, ministro de Interior en ese momento, fue a hablar con la gente de FUNSA, que no quedó en el comando, para intentar separar al movimiento obrero. Dice, bueno, negocio lo que el comando diga, porque nosotros somos la CNT.
boom. O sea, había un respaldo Muy fuerte. Muy fuerte. Porque eso era mucho más importante, la unidad era mucho más importante que cualquier otra consideración, al margen de que teníamos discrepancias muy serias. ¿Y cuánto importante era también el respaldo, no? Sin duda, sin duda. Pero ya te digo, al margen de discrepancias, ¿no? Por ejemplo, había compañeros que decían que si Bordaberry renunciaba, ya se levantaba la huelga. Nosotros decíamos que no, que esa renuncia era el santo cohete, que la editorial era mucho más que Bordaberry, que había que solicitar otras cosas, que se levantaba la huelga, si liberaban a todos los presos, si no tocaban a los sindicatos, tratar de preservar las fuerzas para continuar una lucha que sabíamos que iba a demorar, no sabíamos cuánto, pero que iba a demorar. Y que era más profunda no solamente que Bordaberry. Y demoró 12 años. Claro. Sabés que Bordaberry duró poquito, les importó muy poco, ¿no? En el 76, sí. ¿no? Ya para afuera y vino Aparicio Méndez, de Micheli, Aparicio Méndez, bueno, vinieron todos esos personajes que eran simplemente máscaras, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie lo esperaba, ni obviamente ni lo deseaba, pero era muy difícil. Sí sabíamos que venían tiempos muy, muy oscuros. Inmediatamente del golpe, eso fue el 27 de julio, el 4 de julio, apenas unos días después, se larga un decreto de expulsión de la inmensa mayoría de los dirigentes y militantes sindicales. Más de 4.000 dirigentes de fábricas quedaron sin trabajo en las listas negras. No solamente quedaron expulsados, sino que además no podían entrar a trabajar a ninguna empresa porque ya estaban condenados Y ahí se produce un exilio también muy grande, comienza a aparecer el exilio, ¿no? El exilio político específicamente, no tanto, no el económico, aunque influye obviamente el económico, ¿no? No tenían dónde no trabajar. tenés trabajo, y te sacan corriendo. Así que pero yo no creo que nadie pueda decir que sí, que tenía claro eso, ¿no? Es más, yo te diría que comenzamos a percibir la retirada de la dictadura, yo creo que recién en el plebiscito del 80, cuando se gana el no, y ahí decimos, bueno, hay una esperanza de que esto comience a levantarse, a pesar de que, bueno, vivimos la resistencia de forma permanente. ¿Qué era la resistencia? Sacar prensa clandestina, ayudar a los familiares de presos políticos, investigar todo esto de los desaparecidos, aislar internacionalmente a la dictadura. Todo eso se hizo adentro y fue afuera del país, ¿no? Hubo gente realmente heroica. Y el pueblo uruguayo que fue el que bancó todo eso, ¿no? Calladito, pero era como vivir en una lápida, ¿no? Había caído un mazazo contra el pueblo uruguayo. Después ya todos, la historia ya la conocemos, el plebiscito del 80, las elecciones internas del 82, donde ganan los sectores un poco, digamos, más progresistas, el 1 de mayo del 83, que fue algo maravilloso, y ya después, bueno, el 1 de mayo del 84, la famosa primavera de los estudiantes de fines de... La recuerdo muy bien, pero tú sabes que a mí me tocó quedarme en el sanatorio precisamente como resguardo frente a cualquier situación represiva, ¿no? Organizamos toda la ida a la marcha, pero después nos volvimos rápidamente a la Gran Colonia, que publicamos ahí, era muy importante y teníamos un sindicato muy fuerte, y el de 8 de octubre de Abreu, por las dudas de estar de guardia, por si empezaban a caer algunos heridos o gente lastimada, cosa que por suerte no sucedió, ¿no? Alguno que entró por problemas respiratorios y eso. Los gases. Sí, por los gases y eso, pero fundamentalmente en el Llanera Grande y Colonia, así se entendió. Pero la recuerdo sin duda con mucho orgullo de que miles y miles de orientales salieron. Nosotros manifestábamos mucho, se conoce menos, pero por 8 de octubre. Hacíamos cada marcha por 8 de octubre, se conoce menos, ¿no? Sí. Pero eran casi a diario, te diría. ¿Bajo qué circunstancia toma la decisión de exiliarse a la Argentina y quiénes se exilian junto a usted? Me exilio yo solo en principio, después va parte de mi familia, pero el que queda requerido, buscado por la policía, soy yo. Van a la casa de mi madre, van a mi trabajo. Yo corrí más rápido que ellos. Entonces no tuvieron suerte. Y voy a la Argentina, ¿no? ¿Y cómo armó el plan?
¿Cómo fue la huida? La huida. No, bien, se pudo salir por una empresa de aviones, ¿cómo se llamaba? TAM o LAXA, no me acuerdo cómo se llamaba, cruzaba de Colonia a Buenos Aires, así que salí en las mejores condiciones posibles. O sea que el primer salió solo. Sí. ¿Y después se pudo llamar a su familia? Parte, no fue tan sencillo. Eso. Y los dos varoncitos más grandes, chiquitos, bebitos todavía, en condiciones muy especiales, porque hubo que sacarlos medio de apuro. En realidad ella cruzó sola también, y después la abuela materna cruzó con los chiquitos. Y eso fue un poco y empezar a estar en algún hotel y después decidimos que se fuera para Europa. Yo me quedé en Argentina. Era mucho más difícil mantenerme un grupo familiar así con niños. Era muy difícil, muy caro, muy riesgoso. Entonces un día decidimos que ella viajara para Europa, para Suecia, con los chiquitos. Yo me quedé un buen tiempo más, hasta que también se volvió insoportable la Argentina, ¿no? Por todo lo que pasó. Y contamos en ese libro. Y a eso viene nuestra pregunta. En el golpe de Estado de Argentina, los exiliados uruguayos, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la vivieron? Comiendo en un restaurante, en un boliche con un amigo, en la calle Pueyrredón y Tucumán, y decíamos, nos comimos un golpe en Uruguay, ahora nos venimos a comer un golpe en Argentina. El 24 de marzo del 76. Fue distinto, fue un golpe que se sintió menos, no hubo una protesta importante contra el golpe como acá una huelga general. Se veía venir ya, Isabel Martínez de Perón se estaba cayendo a pedazos con una muñequita de lana, ¿no? No se veía. Pero lo que estaba claro es que se estaba preparando una ofensiva de exterminio. A partir de ese momento, así como te dije que aquel 27 de junio yo lo viví con la ciudad en silencio y con esa resistencia latente ahí, yo el 24 de marzo lo sentí de Buenos Aires como una ciudad ocupada de guerra. Mucho más agresiva. Muchísimo más agresiva, muchísimo más presencia. Uno está acá casi de casualidad, ¿no? Yo trataba de pasar como argentino y nos saludaba en la pensión donde yo estaba, nos saludaban y nada para no hablar y no te sacaba una doradita o algo. Y un día estaba haciendo, no sé, calentando mate en la cocina de la pensión esa, y un muchacho lindísimo me dice, vos veo que venís después de las 10 de la noche, si ves la luz de mi cuarto encendida no entres. Y lo miro yo y digo, sabe entonces que yo tengo algo que ver con otras cosas. Me dice, sí, porque están revisando pensiones buscando extranjeros. Y yo pasaba como argentino, pensaba que yo era argentino. Y ese muchacho me salvó la vida, ¿no? Porque un día no encontré la luz y no entré. Y llamé por teléfono y me dijo, ¿cómo le va? Nos vemos mañana. Estaban ahí, ha venido a buscar extranjeros, ¿no? Que no especialmente a ustedes, sino extranjeros, buscaban extranjeros, eran racias, claro, en pensiones, en hotelitos, en donde viniera. No tengo toda la información porque al otro día lo que vi fue el chico entregándome mi maleta, entró a mi habitación, juntó la cosa y me las trajo, ¿no? Y nos dimos un abrazo y no nos vimos nunca más. Pero ese muchacho hizo una actitud muy, muy generosa. Siempre quise volver y trabajé para volver. Segundo, siempre me integré a los lugares que me recibieron y aprendí mucho de esos lugares, porque me parecía importantísimo que, a pesar de querer volver, yo tenía que aprender mucho en todo eso. Y en tercer lugar, me dediqué esos casi 10 años a hacer todo un trabajo para aislar a la dictadura, denunciar a la dictadura, trabajar por los detenidos desaparecidos como un elemento fundamental, así que todo eso es parte de lo que entiendo que debía ser mi exilio, ¿no?
Hubo otros compañeros que en realidad se pasaron pensando en un Uruguay que no existía, idealizándolo. No se integraron a los países que los recibieron, no aprendieron los idiomas, qué sé yo. Volvieron después de 10, 15 años y se encontraron con otro Uruguay. Y se dieron un golpe muy fuerte contra los murallones, ¿no? Como las olas que chocan contra el murallón de la Rambla. Y se volvieron. Hoy están de nuevo en esos países que los recibieron. Y después hubo un tercer grupo de gente que no quiso saber más nada con Uruguay, que claro, eso recuerdo, lo quieren mucho, pero se integraron en los países que lo recibieron, viven allá, tienen sus hijos, sus nietos, y bueno, y su vida pasó a ser otra cosa, como tantos, como los españoles cuando vinieron para acá, o los italianos cuando vinieron. O sea, sí, claro. Y es una tercera opción, ¿no? La mía fue esa, luchar siempre para Uruguay, ayudar a la dictadura, pero sin perder la integración, y aprendí, viví en Suecia, aprendí el idioma, tengo la ciudadanía sueca, viajé por todo el mundo aprendiendo y haciendo cosas y publicando libros, y bueno, eso es otro tema, pero al margen, ¿no? Eso me pareció muy importante. Que quizás tu vida es lo que es hoy gracias al yo creo que sí. el exilio que tuviste. Por lo menos ocupó un papel, ¿no? Porque fue muy importante el Uruguay también en mi vida, mi familia en mi vida, mis compañeros, yo creo que sí estoy también. Se la había nombrado por la voz de él y es una proclama que yo adhiero. Y mira quién la escribió. La escribió Gonzalo Aguirre, que fue vicepresidente de La Calle, un hombre que yo creo que debemos tener millones de kilómetros de distancia, porque no nos unía, ya falleció, pero no nos unía nada. Sin embargo, fue autor de esa proclama, una proclama bien interesante, que era el tipo de proclama que había que escribir en ese momento. Intervinieron algunos otros, ¿no? Tarigo creo que estuvo también, y aquel señor del Partido Demócrata Cristiano, no recuerdo el nombre, no sé, no fue Juan Pablo Terra también que estuvo ahí, revisando algunas de las cosas que se iban a decir. Sí. Pero en general la proclama fue la proclama, unitaria, representativa, que marcó sin lugar a dudas el momento histórico que había que protagonizar en ese momento. Eran esas las palabras que había que decir. ¿Sí? Y eso me parece muy importante decirlo, ¿no? A pesar de que tengamos diferencias tan grandes con los autores formales, no por la proclama, sino después por otras cosas de sus vidas y de sus cosas, ¿no? También hubo ahí una participación posterior de la redacción de la ley de caducidad, y con eso yo tengo también millones de distancias, ¿no? Pero bueno, esa gente hizo un trabajo interesante. Julio Espósito lo mataron el 1 de septiembre del 71 en la Facultad de Química, estábamos ahí metidos. En fin, podríamos contar de cada uno de los que están por acá. ¿Qué más? Sabiendo que usted es un artista apasionado, ¿la censura de la cultura durante el gobierno de facto? Sí, claro. Yo creo que la cultura, o las manifestaciones artísticas en particular, son formas de resistencia en las dictaduras, ¿no? Y la dictadura quiso imponer la cultura de la obediencia, del desconocimiento, de la oscuridad, de la ignorancia. Por lo tanto, no podía tolerar la presencia de música o teatro o artes plásticas o danza que nos liberara, ¿no? Como parafraseando a Federico García Lorca, hay una cultura que te da pezuñas y otra que te da alas. Bueno, la dictadura quería una cultura de pezuñas, del buey que carga el yugo, y en ese sentido se sintió y se supo mucho. Yo tuve después la oportunidad de tener una relación muy cercana con Alfredo Citarrosa, con José Carvajal Zavalero, con los olimareños, con Eduardo Galeano, algunos con los cuales llegamos a tener una relación de amistad personal muy importante, ¿no? Con don Mario Benedetti. Así que en ese sentido, y el exilio ayudó, ¿no? Ayudó a formar y a profundizar y a divulgar más nuestras expresiones culturales. Eso fue muy importante.
importante. Así que bueno, creo yo que la dictadura también cayó porque el Uruguay cantó sus canciones y actuó. Y él también me llamó una vez para que hablara un poco de su hermano, ¿no? Claro, porque les debe pasar a familiares que encontraban este libro y encontraban algo de eso. Sí, visto desde otro lugar que capaz que yo no veía. Cachito de todas maneras no es desaparecido, ¿no? Yo debo haber terminado con alguna frase acá muy fuerte. Allá empezó en París. Bueno, en Buenos Aires trabajó para el partido, viajó a París casi tironeado por un viaje que en el fondo no quería. Capaz que le molesta ese humo que viene del incienso, ¿no? Como el escultor que pierde sus manos, o el cantante que pierde su voz, o el bailarín que pierde sus piernas. Cachito fue perdiendo la razón de su vida y se suicidó en París. No pudo tolerar ese exilio y se mató. Lo cierto es que hasta su misma corta vida le pesaba mucho, demasiado, y decidió terminarla para siempre. Cachito se equivocó. Yo no estoy de acuerdo con el suicidio, ¿no? Pero bueno, fue su opción. No se dio cuenta de que hay otras formas de vivir, como esta que lo evoca y lo saca de las penumbras y lo trae aquí a compartir con todos nosotros y con nuestros queridos caídos el valor de una vida, de la vida, que nos ayuda a engrandecer la nuestra para seguir sacándonos camisas hasta la esencia misma. Sí, claro. Yo creo que la cultura, o las manifestaciones artísticas en particular, son formas de resistencia en las dictaduras, ¿no? Y la dictadura quiso imponer la cultura de la obediencia, del desconocimiento, de la oscuridad, de la ignorancia. Por lo tanto, no podía tolerar la presencia de música o teatro o artes plásticas o danza que nos liberara, ¿no? Como parafraseando a Federico García Lorca, hay una cultura que te da pezuñas y otra que te da alas. Bueno, la dictadura quería una cultura de pezuñas, del buey que carga el yugo, y en ese sentido se sintió y se supo mucho. Yo tuve después la oportunidad de tener una relación muy cercana con Alfredo Citarrosa, con José Carvajal Zavalero, con los olimareños, con Eduardo Galeano, algunos con los cuales llegamos a tener una relación de amistad personal muy importante, ¿no? Con don Mario Benedetti. Así que en ese sentido, y el exilio ayudó, ¿no? Ayudó a formar y a profundizar y a divulgar más nuestras expresiones culturales. Eso fue muy importante. Así que bueno, creo yo que la dictadura también cayó porque el Uruguay cantó sus canciones y actuó. Hubo gente maravillosa. El poema y la canción se llama, y es la vida de ellos dos, ¿no? Y de repente ellos presentaban la lista de cosas para cantar y la policía decía, no, sí, todo muy lindo, pero esta canción no, esta no. Y Washington no puede cantar, el señor Washington Carrasco no puede cantar. Cristina se quedaba con muchos problemas, pero entonces igual se hacía el festival porque Cristina iba a cantar, invitaba a algún guitarrista, que muchas veces era Rubén Olivera, otro divino, más joven. Rubén acompañaba a Cristina, pero al lado de Cristina estaba la silla vacía con una guitarra. Ahí estaba Washington, el censurado, el perseguido. Y Cristina cantaba. Esa es una resistencia muy fuerte. Sí. O grabar, como grabó Cristina, canciones en gallego, y como los viejos no entendían nada, la dejaban pasar. Y eran poemas de primera línea, ¿no? Eso me parece una forma de resistencia. Ingeniosa. Así, teatro que estaba fuera del país, al poder lo sacaron para afuera, pero en el circular, en la máscara, en diferentes lugares que siempre aparecía, ¿no? La obra
adecuada para el momento justo. Hay que sacarse el sombrero, ¿no? Con la gente que se quedó acá. Por eso digo, el exilio, sí, muy bien, la gente presa, terrible, todo lo que quieras, pero acá el pueblo uruguayo fue el que nos dio la orientación, la gente que se quedó y peleó todos los días. Había que salir todos los días a trabajar y todos los días a... El que le puso el pecho a las balas. Bueno, ¿y qué te parece? Sí. Y a resistir y saber que en cualquier momento te pueden llevar para adentro si pasaba algo. Entonces, el primer... Hubo muchos héroes y muchas heroicidades, sí, pero el primero es el pueblo uruguayo. Y la cotidianeidad, dar la vida por una causa es muy importante. Pero eso es un día, nomás un ratito, cuando la das y te matan, diste la vida. Y la otra, la de dar la vida todos los días, durante años, esa es la ofrenda más impresionante, ¿no? Que capaz que no salís en los diarios ni te hacen un monumento porque diste la vida, ¿no? Porque te crucificaste como el crucificado pobre, que 2000 años después lo seguimos recordando. Pero eso fue una sola vez, el asunto era dar la vida todos los días. Lucharla todos los días. Lucharla todos los días, que es una forma de dar la vida, ¿no? Claro. Por tus hijos, por tu familia, por ti misma, por tu trabajo, por tu patria. Por tu patria, por tu casa, por cambiar las cosas. Sí, yo no uso mucho la palabra patria, porque tengo un concepto un poco distinto, ¿no? Me he educado en concebir que mi patria es el mundo y que mi pueblo es la humanidad. Yo quiero ser igualmente sensible. ¿Tenés varias horas de grabación? Tenemos batería. No, porque creo que queda muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Yo no concibo un mundo donde los dueños de la tierra sean unos y los que la trabajan sean otros. O que los dueños hasta del agua sean unos y los del subsuelo sean unos y la que tenemos que pagarla seamos otros, ¿no? Acá el niño nace sin patria, sin apellido, sin posesiones de ningún tipo. ¿Por qué después se tiene que ubicar según la división social en si sos dueño o no, si sos trabajador o sos patrón, si sos... ¿Qué quiere decir eso realmente, ¿no? Hijo de... Sí. Y ahí cada hijo de... Claro, pero no decir. Pero es verdad lo que están diciendo. Entonces, yo creo que falta mucho por hacer, falta mucho por entender y por comprender y por aprender a quererse y a amarse y a entenderse, ¿verdad? En esa actitud solidaria, de entrega, de disposición, de conocimiento, de aprender para mí, para los otros, y entender a hablar en plural, que es la mejor manera de fortalecer la singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros podría hacer nada sin los demás. Entonces me parece que ese reconocimiento a los demás es fundamental. Y bueno, y en ese sentido sueño, por ejemplo, con una escuela que tenga talleres de pintura, de teatro, que tenga piscinas y gimnasios, y que tenga huertas y taller de carpintería y taller de cocina, sino lo que deseo en el alma es que no hubiese ocurrido, ¿no? Lo demás, otras cosas, la mentira, yo pienso que mentir debe ser de las peores cosas que hay, y creérselo también. ¿No? Porque esas son cosas tremendas. La incapacidad de mirarse a los ojos, la incapacidad que tiene el ser humano. Así que hay muchas cosas que hubiera querido que no se dieran, ¿no? Ni que hablar las injusticias, ni que hablar el hambre, ¿no? Cuando los niños me dicen que lo peor del mundo es el hambre, yo les digo ¿cuál? Porque hay dos, el hambre de comida y el hambre de afecto. O el niño que dice, sí, lo peor del mundo, la pobreza, ¿cuál? Porque hay dos, la pobreza de bolsillo y una pobreza del alma, ¿no? Esa gente pobre
Entonces la ignorancia, yo detesto la ignorancia, nos hace tanto daño, pero también nos hace tanto daño la tergiversación, la modificación de las cosas, ¿no? Que nos cambian a veces hasta las palabras, y entonces miramos el mundo desde una óptica que no es, con lentes equivocados. Todo eso me parece terrible, y te diría, más que olvidarlo, que no hubiera sucedido, ¿no? Lo demás, bueno, es parte de la vida, ¿no? La vida y la muerte. Yo siempre digo que hay un momento para nacer, hay un momento para crecer y aprender, hay un momento para amar, hay un momento para procrear, hay un momento para disfrutar del propio cuerpo y de los demás, hay un momento para fenecer, para morir. Ahora, les recomiendo llegar puntual a todos los momentos y nunca adelantar el reloj, sobre todo en el último, que sea cuando tenga que ser. No ayuda a adelantarlo. Claro, entonces, no con el cigarrillo, no con la droga, no con el... Lo que hace es adelantar el reloj, ¿no? O la gente que se calienta por nada, y cuando se quiere calentar por algo, uno lo hace. Y claro, esas cosas. Es que no sé, el concepto de olvido no lo tengo muy claro, ¿no? Porque da la impresión de que todo queda en algún lugar, todo, como dice la canción, todo está guardado en la memoria. Así que, aunque me propusiera olvidar, quizá no lo lograría nunca, porque ni siquiera sé si existe el olvido, ¿no? Podés transitoriamente dejarlo en algún rinconcito, pero a veces aparece, por algún motivo, aquello que parecía olvidado. Yo le daría una reformulación. ¿Qué es lo que hubiera querido no vivir? No haber vivido, o que no hubiera sucedido. Que no es tanto olvidarlo porque se dio, sino que nos hubiera dado, más bien, ¿no? Ni que hablar la guerra, las guerras. Yo creo que debe ser, como dice la canción, es un monstruo grande y pisa fuerte y es brutal, ¿no? Nassim es un niño, era un niñito de 5 años cuando escribió un cuentito chiquito. Era de Serbia, de la zona de Serbia, Herzegovina, toda esa zona de Montenegro, toda esa terrible, la ex Yugoslavia que se hizo, se destruyó, y cayó un bombardeo sobre su casa y se mató a su familia y a sus abuelos y sus tíos y sus padres y sus hermanos. Él, como no estaba ahí, se salvó de casualidad. La UNICEF después hizo un libro que se llama Sueño con la Paz y extractó un montón de cuentos hechos por niños que vivieron la guerra. Nassim es el más chiquito y dice el cuento: ¿te parece que también habrán destruido mi triciclo? Que era lo más importante del mundo para ese triciclo. Eso te da la idea de lo que es la destrucción total de una familia, de un pueblo, de una sociedad. Hoy está en manos de padres adoptivos, es un hombre. Sino lo que deseo en el alma que no hubiese ocurrido, ¿no? Lo demás, otras cosas, la mentira, yo pienso que mentir debe ser de las peores cosas que hay, y creérselo también. ¿No? Porque esas son cosas tremendas. La incapacidad de mirarse a los ojos, la incapacidad que tiene el ser humano. Así que hay muchas cosas que hubiera querido que no se dieran, ¿no? Ni que hablar las injusticias, ni que hablar el hambre, ¿no? Cuando los niños me dicen que lo peor del mundo es el hambre, yo les digo ¿cuál? Porque hay dos: el hambre de comida y el hambre de afecto. O el niño que dice, sí, lo peor del mundo, la pobreza. ¿Cuál? Porque hay dos: la pobreza de bolsillo y una pobreza del alma, ¿no? Esa gente pobre. Entonces la ignorancia, yo detesto la ignorancia, nos hace tanto daño, pero también nos hace tanto daño la tergiversación, la modificación de las cosas, ¿no? Que nos cambian a veces hasta las palabras, y entonces miramos el mundo desde una óptica que no es, con lentes equivocados. Todo eso me parece terrible, y te diría, más que olvidarlo, que no hubiera sucedido, ¿no? Lo demás, bueno, es parte de la vida, ¿no? La vida y la muerte. Yo siempre digo que hay un momento para nacer, hay un momento para crecer y aprender, hay un momento para
disfrutar del propio cuerpo y de los demás, hay un momento para fenecer, para morir. Ahora, les recomiendo llegar puntual a todos los momentos y nunca adelantar el reloj, sobre todo en el último, que sea cuando tenga que ser. No ayuda a adelantar el reloj. Claro, entonces, no con el cigarrillo, no con la droga, no con el... Lo que hace es adelantar el reloj, ¿no? O la gente que se calienta por nada, y cuando se quiere calentar por algo uno lo hace. Y claro, las cosas así. Todo esto como aprendizaje, ¿no? Por eso creo que la historia es muy importante. Y no toda la historia, ¿no? Como se da muchas veces la historia, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que Artigas sea ni una estatua, ni un puñado de frases, ni un puñado de batallas. Es mucho más que eso, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Mi amigo José Gervasio. Sí. Y es eso, mi amigo, es ese hombre que aprendamos de él. Sí. ¿Ah? Y yo no creo tampoco que Jesús sea una estatua de piedra o de yeso a la cual todo el mundo va y le pide cosas. Creo que hay otras enseñanzas que sería muy bueno practicarlas de aquel cristianismo, de aquel Cristo original, no cristianismo, no sé si siquiera como doctrina, de aquel Cristo original, ¿no? Y tratar de abrir un poquito el panorama en nuestras cabezas. Y lo mismo, ahora estoy muy contento porque se empezó a reivindicar a Rodó en el patrimonio. El patrimonio. Estuvo lindo Sí. eso, ¿no? Porque era un hombre bastante perdido. Sí, una figura bastante perdida. Bastante perdida. Yo quisiera buscar que los chicos aprendieran justamente de todas estas historias que hemos estado contando, de toda esta gente más anónima que tiene un montón de valores. Pero insisto en lo que te digo, en procura de un niño preguntón, indagador, que en realidad posea todas las oportunidades, como tú decías, para seguir creciendo, aprendiendo, con esa escuela que soñé, que te decía, ¿no? Sí. Y con una secundaria donde los mismos chicos, por ejemplo, ¿por qué no se abren los liceos los sábados de noche? Para que hagan bailes y jueguen y disfruten, y atiendan la cantina ellos mismos. Como fraternidad, como... Pero claro, y darle la responsabilidad, mirá, los locales de ustedes, la cantina de ustedes, ¿no? Y tienen hasta las 2 de la tarde, de la madrugada, pueden hacer baile, lo que quieran.